Cualquier mexicano que haya nacido antes del nuevo milenio atesora el recuerdo de un país en el que era posible vivir sin miedo, viajar con sus hijos de noche por cualquier carretera sin la amenaza de ser asesinado o de encontrarse en medio de un tiroteo. Un país en el que los nombres de Tierra Caliente o Ecatepec no eran sinónimos de horror o de ignominia. Desde la Revolución Mexicana, nuestro país no había conocido nunca una época más oscura y sangrienta que aquella que comenzó en el 2006, y todavía no termina. No se trata únicamente de la hidra del narcotráfico, sino de una gran cantidad de delincuencias, de una nueva cultura en la que las vidas humanas son del todo prescindibles y en donde la tortura y la hazaña se han convertido en prácticas corrientes. Los 11 feminicidios por día que reconocen las cifras oficiales y la impunidad que los cobija son un ejemplo clarísimo de lo deteriorada que está nuestra sociedad. Otro ejemplo son los asesinatos de periodistas y defensores de la naturaleza. Existe una sensación generalizada de que el sistema de justicia o bien es completamente inservible, o bien está en contubernio con los grandes grupos de delincuencia. Las descripciones del ambiente criminal que aqueja a nuestro país son cotidianas en la prensa. Mucho menos frecuentes son los intentos por entenderlo en su complejidad. Al dedicar un número al tema de la violencia, la revista de la Universidad de México no pretende abundar más en esas descripciones, sino animar un diálogo al respecto, una reflexión constructiva que no solo denuncie, sino que busque explicaciones y, sobre todo, puertas de salida para la realidad insoportable en la que vivimos. Estamos de nuevo con ustedes en el programa de la revista de la universidad. Son las postrimerías de este mes de septiembre, muy lluvioso en la ciudad, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al sociólogo Héctor Castillo Bertier. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yael? Bien. A ver, vamos a presentarte un poquito. Dicen por ahí, por ciertos lados, digamos oficiales, que eres fundador y director general del Proyecto Circo Volador y coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y por el otro, en otros, digamos, en otros canales, a veces se juntan, dicen que fuiste pepenador, ex baterista, ¿no? Ahí con Cecilia Toussaint, vendedor ambulante, chavo banda, ¿no? Ahí te presentan como iniciador del Proyecto Castillo, no tanto como el director general del proyecto. Digamos que tienes dos personalidades laborales, ¿no? Por ahí dicen que te dicen el pavo para algunos y el doctor en sociología, o el doctor simplemente para otros. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? ¿Por qué esta doble personalidad laboral? ¿Cómo la usas? No, es parte de la misma historia. Lo que pasa es que pues unas se la creen más, otras se la creen menos, ¿no? Y el asunto es seguir trabajando, o sea, en lo que te gusta e irte adaptando a las cosas como se van presentando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, yo quería ser periodista porque en ese tiempo 2 periodistas del Washington Post habían quitado a un presidente, ¿no? A Richard Nixon en Estados Unidos. Entonces yo dije, híjole, si 2 periodistas pueden quitar al presidente, pues yo quiero ser periodista, porque hubiera quitado a todos los presidentes, ¿no? Entonces, pero nos hubieras dejado en un país sin presidente. Me parecería perfecto, o sea, viva la anarquía, ¿no? No, entonces, la verdad, y me convencieron en ser sociólogo, y entonces, dentro de este convencimiento de 2 queridísimos maestros de la facultad, los doctores Pozas, Ricardo Pozas e Isabel Orcasitas de Pozas, me dijeron, un sociólogo siempre puede ser periodista, pero un periodista nunca va a poder ser sociólogo. Entonces, con eso me convencieron, y mi primer tema fue la basura, ¿no? Y pues la neta, cuando entras a trabajar en la basura y después vivir en la basura y ser, ahora sí que barrendero y machetero y pepenador, pues ya como que la vida académica como que se te resbala, porque mejor ser el pavo y estar en la basura, qué chido. Pues ahí, no, muerden más fuerte que en los pasillos de la facultad, y eso ya es decir, ¿no? Y del instituto. Oye, y esto justamente de esta acción real, ¿no? Realmente palpable que pueden hacer, por ejemplo, los periodistas ayudando a destituir a un presidente como Nixon, ¿es parte de lo que tú llamas investigación-acción? ¿Qué es la investigación-acción? Pues mira, más que investigación-acción es investigación social aplicada. O sea,
entras a la universidad, te capacitas, te entrenan, lees un montón de cosas hasta que más o menos entiendes mejor la realidad. Y pues a quién le sirve, ¿no? O sea, pues nada más a mis alumnos, o nada más a mis maestros, o nada más a mis pares. Pues qué flojera, la verdad. O sea, esto le debe de servir a la comunidad. Y cuando dices investigación social aplicada, es que las cosas que hagas, las cosas que escribas, los choros que tires, los discursos que presentes, pues le sirvan realmente a la gente con la que estás trabajando, ¿no? Entonces yo solamente trabajo 3 áreas, o sea, trabajo basura, trabajo abasto de alimentos y jóvenes y violencia, ¿no? Entonces siempre lo que descubres es que hay muchos lenguajes, ¿no? Está el lenguaje de los académicos, el lenguaje de los políticos, el lenguaje de las leyes, el lenguaje de... Entonces cada quien quiere que le hables en su lenguaje y la verdad es que necesitamos un lenguaje que permita incluirlos a todos para decirlo de una manera muy sencilla, muy clara y pues que todo el mundo entienda qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, me gustó empezar con la basura en 1977, que ya llovió grueso, porque a nadie le importaba la basura no era un problema, en la prensa no salía nada sobre la basura, entonces cuando yo decidí estudiar todos me decían, pues es un servicio público, así como que, pues es algo que tenemos ahí pegado, ¿no? Pero ¿cómo fue que no es el tema, queremos hablar de violencia, pero no puedo dejar de sorprenderme cómo llegaste tú a la basura si todavía no era un tema? Hoy es un tema obvio. Pues en ese no, tiempo... lo que pasa es que mis maestros me dijeron, le dije, a ver, ya decidí que quiero ser investigador, o sea, neta, sí quiero ser investigador, o sea, quiero entrar en la UNAM, pero pues ¿cómo busco un buen tema, no? Entonces me dijeron, no, pues fácil, vete a la biblioteca, revísate lo que han hecho tus compañeros y pues escoge algo que no hayan hecho, ¿no? Entonces pues dices, pues está fácil, ¿no? Pues entonces vas y revisas y empiezas a ver montones de tesis sobre el Estado, sindicatos, obreros, campesinos, montones de cosas sobre todo, comunidades, educación. Y decías, pero ¿cómo encuentro lo que no han hecho? Entonces todos los días salía de la biblioteca y me iba al jardincito de ahí de la facultad. Y pues salíamos a echarnos un café y yo pensando en eso. Y todos los días pasaba al jardincito de la facultad un señor que todos conocíamos, don Pablito, ¿no? ¿Qué pasó, don Pablito? Y llegaba don Pablito y se iba sobre los botes de basura y empezaba a sacar el cartón, el fierro, el vidrio, el trapo, el hueso, ¿no? El pedazo de torta que habíamos tirado pues, se lo comía, el boing se lo chupaba, o sea, pero todos los conocíamos, todos sabíamos quién era, ¿no? Entonces un día dije, a ver, pues voy a seguir a don Pablito, ¿no? Y entonces don Pablito entraba filosofía, economía, derecho, ciencias políticas, veterinaria, medicina, y luego salía a los Pedregales de Santo Domingo, ¿no? Y ahí voy siguiendo a don Pablito, y ahí ya llegaba, sacaba su costal, y compraventa de materiales industriales. Entonces él sacaba todas sus cosas, se lo pesaban, se lo compraban, y le daban una feria, ¿no? Entonces regresé con mis maestros y le dije, ¿sabes qué? Fíjate que hay un señor que se llama don Pablito, que vende productos aquí en Santo Domingo. Ya revisé en el directorio telefónico, hay 264 empresas que dicen compraventa de materiales industriales y no hay nadie en la facultad que haya escrito sobre eso. Ya. Y entonces, pues, buenísimo. entras a la basura. Y estás con eso. Oye, y en tema de juventud y violencia, que es otro de tus temas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo, acción ahí o tu investigación aplicada. Pues fue muy curioso. Trabajé, te digo, al principio de pepenador, de barrendero. Luego fue el único tema que pude escoger. Luego, en los años 80, se iba a cerrar la Merced y se iba a abrir la central de abasto y necesitaban un sociólogo que hiciera un diagnóstico de la Merced. Entonces, como yo había nacido en la Merced, me hablaron y me dijeron, pues entrale a la Merced. Y entonces, pues ahí me volví comerciante y comprador y vendedor. Y estaba en eso porque todo el abasto de alimentos es otro mundo, es maravilloso, es complicadísimo. Cuando llegó el gobierno de la ciudad,
en los tiempos de Ramón Aguirre, y tenían, en 1987, tenían una bronca de violencia, o sea, detenían a los chavos, los llevaban a la cárcel, pero los chavos que no son tontos empezaban a matar policías. Entonces los fines de semana tenías 2 estadísticas, cuántos chavos detenidos y cuántos policías muertos. Y era 1987, o sea, estaba terminando el gobierno de Ramón Aguirre. Entonces, pues como todo buen gobierno y cada 6 años dicen, pues por lo menos hagamos un análisis. Entonces vienen a la UNAM y dicen, pues queremos un análisis sobre violencia. Entonces me habla el director y me dice, oye, pues tú ya fuiste barrendero, machetero, ambulante, ¿no te quieres volver pandillero? Y le dije, pues va, güey. Y entonces, pues empiezas a trabajar y te acercas a los chavos, ¿no? Y entonces hicimos durante un año un diagnóstico para enterarnos qué es lo que estaba pasando. Términos generales, no tenían espacios en donde expresarse. Y, pues, ¿qué te digo? La educación no funciona, la familia no funciona, los valores no funcionan y la transmisión, digamos, de conocimiento, pues por lo menos está rota o no hay formas de hacerla. Y entonces, cuando hicimos un mapa y lo entregamos al gobierno como parte de este diagnóstico, cambia el gobierno y entra en la regencia Manuel Camacho Solís. Y entra de secretaria de Desarrollo Social Alejandra Moreno Toscano. Y Alejandra Moreno Toscano me conocía por el trabajo de la basura y sabía que yo era investigador. Me dice, oye, ¿ustedes hicieron este mapa? Sí. Me dice, ¿cuántos son? Le dije, a ver, Alejandra, te lo voy a cambiar así. ¿Cuántos policías tienes? Dijo, no, pues tenemos 30,000 policías. Le dije, pues más o menos le tocan como de unos 680 chavos por policía. ¿Estamos hablando de cuántos chavos? Pues eran como 2,5 millones en toda la zona metropolitana. Madre. Oye, Y le dije, y no es que todos sean delincuentes, dije, pero todos son pobres y todos están en esta condición de que la escuela no funciona, la familia no funciona, los valores, etcétera, ¿no? O sea, era un contexto. Le dije, y si se llegan a armar, pues sí, se te va a complicar el asunto. Oye, esto se va a complicar. Creo que vamos a simplificar, por lo menos en cuestión de tiempos, vamos a irnos a un corte. Okay. Y luego vamos a hablar un poco de, pues, de qué era entonces y quizás qué es hoy, si se ha complicado justamente con las armas. ¿Va? Un poquito. Nos damos un corte y volvemos. Estamos de vuelta con Héctor Castillo Bertier, un sociólogo muy aplicado y aplicado también. En este caso, estábamos hablando antes del corte de la situación de los años 80, finales de los años 80, muy a finales, de los chavos metidos en bandas. Leí por ahí, de hecho, que en ese tiempo se trataba de 1,500 bandas en el DF y alrededor de 2,300 en el Estado de México. Bandas, con nombre y... Fíjate que esas cifras realmente no son parte de nuestra investigación en especial. Son cifras que nos dieron las policías locales. O sea, pues, veníamos contratados por el gobierno, éramos investigadores de la UNAM, entonces hablamos con los jefes de policía y les dije, pues díganos cuántas pandillas hay. Entonces todos los reportes eran oficiales. Pero dime algo, esto es, o sea, al decir que son de la policía, ¿quiere decir que son más o menos reales? Las bandas registradas que tenían los policías. Por investigación de ellos, investigación policial. De ellos. Entonces las empiezas a vaciar, empiezas a ponerlas en un mapa y pues, son un fregadal por todos lados, ¿no? Pero eso sigue, o sea, ¿qué dirías? ¿Que esto hay igual número de bandas? No, o sea, todo esto es histórico, esto cambia, o sea, no es permanente, no es siempre vamos a tener pandillas, ¿no? O sea, ya no hay pandillas. Ahora tenemos pandillas, pero de políticos, por ejemplo, o sea, ahora tenemos otro tipo de pandillas, ¿no? No, estas correspondían a ese momento, a ese escenario, a las cosas que sucedían en ese momento. Y muy chistoso, fíjate que todas las pandillas de esos momentos tenían nombres de evaluatorios, ¿no? Así, pero gruesamente de evaluatorios, así, mocos, sapos, cerdos, bastardos, picudos, nazis, ya sabes, ¿no? Entonces yo con los primeros chavos que empiezo a trabajar, pues nos acercamos con ellos y un día les digo, ¿sabes qué?
pues ya tenemos que tener un nombre, cabrón. Ya somos una pandilla, ¿no? Dice, sí. Le dije, pero no se busquen un nombre tan devaluatorio como las otras, ¿no? Y entonces empecé a preguntarles, a ver, perro, ¿cómo nos vamos a llamar? A ver, pato, ¿cómo nos vamos a ver? Entonces dices el pato, el perro, el ganso. A mí me decían el pavo, ¿no? Porque decían que bailaba como guajolote. Entonces, pues somos un bonche de animales, dice, somos como un zoológico. Dije, pues no. Le dije, pues en un zoológico los animales están presos, cabrón. Dice, bueno, somos como un circo, porque andamos en una combi, ¿no? Somos como un circo volador, porque andamos de un barrio en otro en la combi, ¿no? Entonces, de ahí surge el nombre Circo Volador. No, pero la bronca la tuve yo en la UNAM, porque, pues imagínate, ya sabes, muy formal los académicos, ¿no? Por favor, dígame, ¿y cuál va a ser su nombre de proyecto el año que entra? Y se va a llamar Circo Volador, entonces te voltean a ver y dicen, no marches, o sea, ponle un nombre acá formal, ¿no? Marginalidad urbana en la transferencia económica, ¿no? O sea, no Pero sé. te digo, esta es doble personalidad, dobles lenguajes. Entonces, pues así se llama Circo Volador, y Circo Volador lo que hicimos fue justamente tratar de responder esa respuesta. O sea, la bronca está gruesa, son muchas bandas, no tienen espacios, ¿qué se puede hacer, no? Y entonces nació el Circo Volador y empezamos a hacer radio y conciertos y cosas en la calle y lo demás. Y que te voy a decir que sí se ha traducido positivamente en políticas públicas, porque años después, digo, ya teníamos un montón de tiempo trabajando, cuando el ingeniero Cárdenas entró al gobierno de la ciudad, o sea, primer gobierno de izquierda, primer gobernador electo, ¿no? en la ciudad. Y entonces me dice, ¿sabes qué, Héctorito? Tu Circo Volador lo vamos a transformar en política pública. Entonces le dije, ay, ingeniero, no, por favor, lo va a matar, cabrón. Le dije, porque pues las políticas públicas, pues el que te las da, ay, te da lana y te aplauden y todo está bien. Y luego el que viene, ay, eso se lo dio Cárdenas, quítenlo, claro, destruyanlo, ¿no? Desaparezcan, ¿no? Porque así funciona en la política, digo, no es que yo lo invente. Entonces dije, lo va a matar. Le dije, vamos a hacer una cosa, le dije, me junto con Alejandro Aura, que era su coordinador de cultura, le dije, vamos a diseñarle una estrategia. Y con él y con otras de sus gentes se planeó la creación de los faros, de las fábricas de artes y oficios. Entonces el primer faro los faros se arrancó en el 2000. Con el circo, o sea, viene de ti, pues mira, de estos consejos. No viene de mí, porque eso no es, o sea, pero nos juntamos todos para definir lo que iba a ser. Y ahí en Faro de Oriente, pues tenían un super arquitecto que era Kalach, ¿no? Y acá está estupendo ese faro, o sea, a mí me encanta. Era una maravilla, o sea, realmente como política pública, pues está bien. Ahora, ¿qué ha pasado con los faros? Pues a veces están bien y a veces no están tan bien. Entonces, lo que yo quería era encontrar un mecanismo de espacio que pudiera ser autogestivo, que generara sus recursos, que no dependiera del financiamiento público, ¿no? Y mi gran pregunta era, ¿se puede hacer? Y pues más o menos lo vas haciendo hasta que llega la pandemia y pelas, ¿no? Pero, a ver, entonces se empiezan a crear políticas públicas, tienes también el espacio en sí del Circo Volador, están los faros, y sin embargo se cree comúnmente, no sé, tú me dirás, que la violencia va en aumento. ¿Adviertes lo mismo entre los jóvenes? O sea, sí. ¿Vamos en aumento? Mira, la violencia tiene áreas, tiene espacios, tiene mecanismos, tiene formas y no es como un cáncer expansivo. O sea, ¿no es? No, yo creo que no. Okay. O sea, yo creo que sí hay zonas, sí hay negocios, sí hay cosas que lo motivan. Pero no es una cosa que avasalla a todos lados y se mete en todos lados. O sea, esos puntos, digamos, en donde atacar la violencia, también los trabajamos desde el Circo Volador. Y había un programa, bueno, ¿cuáles serían esos puntos? Había varios programas, pero había un programa oficial que era así como programa de tratamiento a la violencia con grupos juveniles. Más o menos, luego te puedo dar el dato exacto. Y trabajamos en 24 estados de la República. Entonces, la Secretaría de Gobernación te decía,
vas a este espacio con esta población, con estos jóvenes y pues trabájale, ¿no? O sea, llévate al circo y trabájale. Y te encontrabas de todo tipo de chavos, unos muy mal, unos muy bien. Y entonces pues tenías que decir, a ver, cómo equilibrar y qué se puede formar con esto. Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Saltillo, La Laguna, Monterrey, Jalisco, Oaxaca, bueno, hasta Campeche llegamos a estar. Y en todos ellos formamos grupos de chavos. Hay un grupo concretamente hoy de la gente de Torreón, de Saltillo, con la que seguimos trabajando y que son súper pilas, súper chidos. O sea, ellos crean espacios y traen a más jóvenes. Y trabajan en su comunidad y hacen cosas, ¿no? ¿Y hay algo así como rehabilitación por el circo volador? Es decir, los jóvenes con los que has trabajado y a los que formas en grupos y todo, ¿ya no regresan a ser pandilleros? Mira, o sea, realmente es esta cuestión de los pandilleros fue el punto de partida que teníamos. Lo que se trataba era de encontrar habilidades. Y en estos 30 y tantos años que tiene el proyecto, pues hay toda una cuestión, por ejemplo, de desarrollo de cultura urbana impresionante. Y hay un montón de actividades nuevas. Y esta, digamos, individualización de acciones ha llevado a una creación de muchos colectivos. Entonces hay muchos colectivos que están trabajando. Cuando tú llegas a un chavo y le dices, oye, pues no hay espacios. Hoy los chavos, tú llegas y te dicen, este es mi espacio es mi calle, mi espacio es mi colonia, mi espacio soy yo, ¿no? Pero ya con eso mejoras inmediatamente la situación puedes mejorar muchísimo la situación de lo que esté sucediendo. Sí. Y vuelve un poco la pregunta, ¿por qué se sigue degradando entonces al punto de que estamos en un ambiente muchísimo más violento y donde tenemos cada vez, pues, quizás niños más jóvenes entrando a la delincuencia? No sé si más jóvenes, la verdad es que no, tú me dirás, no lo creo, pero por lo menos haciendo actos muchísimo más espectaculares. Pues yo no sé, o sea, depende de qué periódicos leas y depende de qué revistas leas, o sea, depende de lo que leas, te vas a ir más hasta el extremismo, ¿no? De que, ay, nos estamos muriendo, ¿no? Sí. Y todas esas otras que te van a decir, no pasa nada, bueno, o sea. Entonces, depende de lo que leas, pues vas a entender lo que es la violencia. La verdad es que la violencia está presente, pero hay cada vez más una acción ciudadana y hay una participación ciudadana que se ha venido incrementando muchísimo. Y todo este juego político que tenemos entre derechas, izquierdas y el poder y los conservadores y los fifís y los chairos y todo lo demás, yo creo que ha concientizado mucho a la gente. O sea, si alguna ventaja le podemos ver a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, es la concientización que ha logrado con mucha gente, ¿no? Y las famosas redes, ¿no? Que acá se sienten los dueños de la neta, ¿no? Entonces, yo digamos, crecimiento de la violencia, yo así no lo veo. O sea, no me parece que sea cierto. De acuerdo. Me parece que hay crecimientos de ciertas violencias muy condensadas en espacios que es una tradición histórica, ¿no? O sea, pues, ¿qué te puedo decir? Pues si tienes 3 estados que se llaman el Triángulo Dorado y nosotros cuando fuimos a La Laguna, de plano, de un lado tenías Zetas y del otro lado tenías al Cártel del Golfo. Se agarraban a balazos entre los cerros, ¿no? Cuando llegamos. Bueno, eso ya está muy tranquilo. Y no creo que haya mejorado por los gobernadores que han tenido, pero está mucho más tranquilo. Y los chavos de ahí están muy bien organizados. Incluso ahora con las lluvias hasta recuperaron el agua del río Nazas porque estaba seco durante muchos años. Eso sí es una gran noticia. En fin, hay un montón de cosas. Pero sí profundizar en el nivel de violencia sí requeriría otros datos y otra relación de cosas. ¿Sí? Por supuesto. Y la manera, digamos, de los años 80 para acá, tenemos 30 segundos, un minuto, ¿ha cambiado la manera de atender a los jóvenes o sigue siendo básicamente la misma, que es el problema de darles un espacio, que tengan expresión, que puedan apropiarse de simplemente
digamos, esta fórmula del espacio que tanto mencionas, ¿es la misma forma, o sea, es la que has llevado durante 30 años o ha cambiado, o hay que cambiarla? No, ha cambiado ¿O es lo que funciona? radicalmente. Por ejemplo, todo lo que son las nuevas tecnologías, todo lo que es la robótica en sí misma, el concepto de usar la robótica, la facilidad que puedes tener en la robótica con una máquina chiquita, pequeña, en fin. Yo creo que nos abre una puerta de cosas que apenas estamos por aprender y apenas estamos por empezar a utilizar. Entonces, de los primeros grafitis que pintamos en las paredes y de, pues acá somos chidos y somos buena onda, ¿no? Frente a lo que hoy pueden hacer los chavos, hay una distancia de 180 grados, o sea, es otro discurso. Son los mismos chavos, pueden tener los mismos problemas, pueden tener incluso hasta las mismas condiciones negativas que tenían los otros, pero hay muchas más posibilidades, ¿no? Entonces estos espacios, estas formas de contacto necesitan modernizarse, o sea, necesitan entrarle a ver las redes, las tecnologías, las nuevas cosas y la demanda que van a tener en sus comunidades y tratar de responder a esa pregunta inicial, o sea, ¿para qué estás haciendo investigación? ¿Para qué estás en la universidad? ¿Para qué te están pagando tanto? Pues es que pues porque tienes que hacer algo que sea útil a la comunidad. ¿Por qué tienes que hacer algo que sea chido? Que la gente diga, chingón, ya llegó la UNAM, aquí vamos a hacer algo pues que vale la yo pena. te lo agradezco aquí, yo creo que te lo agradezco aquí pues aquí en Ciudad Universitaria, en TV UNAM. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por todo este trabajo. Ahí estamos. Sí, vientos. Gracias. Pues nos vamos la próxima semana, despedimos a Héctor Castillo Bertier y a trabajar. Vámonos al circo. Al circo volador. Buenas.